Buenos días a todos. Ya comenzamos con el tema de fundamento de lenguajes. El repaso de doctor que se lo sube y lo practican en casa, ¿cierto? Ya perdimos mucho tiempo. Entonces, les queda ahí el video del semestre pasado y la guía. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es especificación recursiva de datos, especificación recursiva de programas y los conceptos de alcance y ligadura de variables, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes los datos, ¿cierto? Los datos deben definirse, ¿cierto? De acuerdo a una representación interna y a lo que va a ver el programador. Esto es lo que vamos a ver a lo largo de esta clase. Entonces lo primero es que cuando ustedes van a escribir funciones o programas, ustedes deben tener claro cómo son los tipos de datos y qué funciones ofrecen. Por ejemplo, cuando ustedes van a programar sobre listas, ¿qué deben tener presente? Bueno, perdón, arreglos. ¿Verdad que el concepto de lista tengo que metérselos por ahí ahora? Entonces, no se preocupen, ¿sí? Igual eso poco a poco los conceptos irán llegando. Entonces, yo les pregunto es, ¿ustedes cuando programan con arreglos que tienen presente? Pues el tipo del arreglo, ¿cierto? Porque no es lo mismo tener un arreglo de enteros que un arreglo de, yo qué sé, booleanos, ¿sí? No es lo mismo. O las funciones que ofrecen, ¿cierto? Por ejemplo, un arreglo, ¿qué función le ofrece a la vida? ¿No qué puede hacer con un arreglo? Pues uno puede acceder a una posición, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues abre corchetico, le coloca la posición y cierra corchetico y le vuelve la posición. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero son cosas que ofrece el tipo de dato. Ya si ustedes trabajaran con string, pues también cambia la cómo programan, o si trabajan con enteros o booleanos, también cambia la forma en que programan. Aquí vamos a hacerlo de forma general y abstracta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dan el ejemplo de la función suma. Pues es obvio pues que si hay dos números naturales, ¿cierto? Pues si yo aplico la función suma, yo esperaría encontrar la suma, pero uno no sabe cómo eso está trabajando por debajo, ¿sí? Y esa es la clave de lo que vamos a entrar a ver aquí. Y bien, el otro caso, las funciones recursivas, pues también tienen definiciones recursivas. En este punto vamos a empezar a definir los tipos de datos, ¿sí? Vamos a utilizar una definición, especificación inductiva y una especificación de gramáticamente la forma Backus Now. ¿Se acuerdan de la forma Backus Now? Porque volvió forma de fichas. Entonces, a partir de esto vamos a definir un tipo de dato de la siguiente manera. Un conjunto S, ¿cierto? Va a partir de, se va a definir a partir de un elemento, ¿sí? Un paso base, paso inductivo, si ustedes recuerdan matemáticas discretas 1, ¿no? No sé por qué todo el mundo me dice lo mismo. Pero bueno, yo estoy dictando el curso, espero pues que el amor que se le aplica ahora al curso sirva pues para que al menos tengan la pena de decirme, como yo lo dicté, no me vayan a decir eso. Entonces, bueno, el paso base es donde está definido un tipo de dato, es el por decir la definición trivial. Y el paso inductivo es que a partir de ese paso base vamos generando el resto de elementos. Por ejemplo, si n, por ejemplo, les voy a mostrar una definición mediante esta técnica. Vamos a ver el conjunto de los números pares. Entonces, vamos a partir de la definición de que 2 pertenece al conjunto de los números pares. Vamos a llamar ese. Ese es el paso base, o sea, es trivial. Porque 2, por definición, es par, es trivial. ¿Sí? No hay nada que hacer ahí. Ahora, si n pertenece a S, por lo tanto, n más 2 también pertenece a S. ¿Qué dice esto? Que si n es un número par, n más 2 también tiene que ser número par. Entonces, a partir del conjunto de 2 puedo generar los números enteros positivos que son pares. ¿Sí? Partiendo desde 2. Ese es el chiste. ¿Sí? 0 no cuenta, 0 es un bicho ahí raro. Entonces, es lo justamente que estaban diciendo acá. Miren el caso de la lista de números. Vacío es una lista de números, lo que yo les explicaba. No, verdad, eso fue los que les dicté FDP. Pues por definición, la lista vacía es una lista de lo que ustedes quieran. Es una lista. ¿Sí? Y ahora, si n es un número y l es una lista, entonces la concatenación entre n y l es también una lista. Si ustedes recuerdan el doctor Raque del cons, ¿qué pasa con el cons? Cons, valor, l. L tiene que ser una lista y b es un val, ¿cierto? Eso es la representación, que es lo que estamos haciendo exactamente aquí. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ponerlo en lenguaje formal, ¿cierto? Entonces, ahí está. La lista vacía, por definición, es la lista vacía. Si se tiene que L es una lista y N es un número natural, por lo tanto, NL es una lista. ¿Sí?
La concatenación entre n y l es una lista también. ¿Listo? Vamos a demostrar que esta lista es una lista de números enteros. ¿Sí? La lista, recuerden que la lista contiene estrictamente dos partes, un valor y una lista, ¿cierto? Una definición recursiva. Dentro de una lista hay otra lista, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a demostrar que esto es una lista de números. ¿Cómo le hacemos? Dado que 1 pertenece a n, nos vamos devolviendo en la definición, ¿cierto? Observen esto. Si nos devolvemos, ¿cierto? Vamos a tener que b, ¿quién es? 1. Y l, todo este pedazo otro. Entonces, tenemos que esto y esto también. Entonces, dado que esto pertenece a S, ¿cierto? Entonces podemos seguir llegando. ¿A dónde deberíamos de llegar? Al vacío, ¿cierto? Si nos vamos a su amigo favorito, ¿cierto? El Dr. Racket, había una cosa que yo les iba a explicar la clase pasada, ¿cierto? Pues que ustedes van a hacer ya en sus casitas, ¿cierto? Lo primero es que hay unos cambios con respecto a fundamentos de programación. Lo primero es, ustedes van a utilizar nada de esos lenguajes ahí bobitos, sino que van a utilizar determinar el lenguaje desde la fuente, ¿cierto? Y lo verán lang, EO, PL. Ustedes van a empezar ahí. Ya entramos a FLP. Lo segundo es que las funciones se hacen con lambda, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están acostumbrados a esto. Define, perrito, AB, y perrito que multiplique. Entonces el perrito multiplica, ¿sí? Bueno, esperen que esto se murió. Entonces, ustedes están acostumbrados a esto, ¿cierto? No, esto ya no sirve para nada acá. Ustedes lo que van a hacer es lambda AB y ¿qué hace? Por AB. Ya está la terminología que se utiliza. Eso se les estará explicando prontamente por qué hace. No quiero volver a ver funciones del estilo FLP, sino con el estilo lambda, ¿sí? Entonces, bueno, ahí consultan la guía de la cosa de Racket. Bien, muchachos, entonces, ¿cómo hago una definición para el caso de las listas? ¿Cierto? Si ustedes observan, si yo tengo una lista, ¿cierto? De esta manera, ustedes acuerdan, cons 1, cons 2, cons 3, enti, ¿sí o no? Bueno, ahí me la devuelve. Hay otra manera de definir listas que es con comillita. Es una lista simbólica, perdón. Esto debería de... Esto tiene que funcionar. Ok, la otra es con list 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ah, porque no lo he ejecutado, claro. Ajá, y ya está, ahí ya me coge. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Eso le denomina una lista simbólica. ¿Por qué? Si ustedes intentan hacer esto, cons 1, cons 2, cons 3, perro. Cons perro, enti. Entonces, le da un error. ¿Por qué? ¿Sí ven la carita, no? Debería... ¿No se ve la carita? Ahí está la carita. Ok, no hagas eso. Es como un señor sin dientes. El mensaje es como medio claro. Entonces, muchachos, acá... Es que eso no se ve en carajo ahí. Esperen, cambio la resolución de pantalla, a ver. A ver. 800 por 600. Miren a ver si se ve mejor ahí. ¿Listo? ¿Sí se ve mejor? Yo creo que sí. ¿Y lo que hago aquí se ve? Sí, ahí ya se ve bien. Es que tienen que correr... Ah, de razón esa cosa estaba abajo. Porque es que alguien puede medio mover el proyector hacia acá, un trecito. Alguien que sea alto. Alguien que sea alto, medio, moverlo un poquito hacia acá, medio, pero no mucho. Vamos, muchachos. Con un lapicerito medio moverlo hacia acá. Vamos, muchachos, ustedes pueden. Es pararse encima del asiento. Igual ustedes tienen ARL, tranquilos. Medio, no mucho. Un poquitico hacia... Eso. Ahí. Gracias. Entonces, muchachos, si ustedes observan, ¿cierto? Si yo hiciera esto, él pregunta por la variable perro.
Pero ¿cuál es el chiste de esto? Observen. 1, 2, 3, perro, ¿cierto? ¿Qué pasa? Resulta que con la comillita lo transforma en símbolo. No es lo que vamos a usar de ahora en adelante. Bueno, eso está en las guías de la segunda clase. Bien, muchachos. Entonces, ¿cuál es el chiste? Vamos a hacer una definición inductiva. Eso entraba, ¿no? Entonces, la definición de las listas, ¿cómo es? La lista vacía, por defecto, pertenece a ¿qué? A S, por defecto. Y, ¿cuál es la definición? Esta es la definición base. ¿Cuál es la definición del paso inductivo? Si N pertenece a S, no, pongámosle L. Si L pertenece a S y N es un número natural, ¿cierto? NL pertenece a S. ¿Qué quiere decir? Que de definición la lista vacía es una lista de números y si L pertenece a una lista de números, por lo tanto, si usted tiene una lista y tiene un número natural, al concatenarlos, pues también obtiene una lista de números. Es lo que hace cons. ¿Listo? Vamos a hacer una función para verificar que algo es una lista. ¿Sí? Entonces, define, ¿cierto? Vamos a llamarla inS. Entonces, lambda, aquí va a entrar una lista, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Él tiene primero que preguntar, ¿qué es lo primero que pregunta? Paso base. ¿Usted está vacío, mijo? Pues sí, entonces devuelvo true. En otro caso, ¿qué hago? Llamo el primero. No hay que hacer nada con el primero. Podría yo hacer lo siguiente para ponerlo. And, pregunto si first. Bueno, aquí no utilizan, perdón, aquí no es el first, aquí es el car. Acostúmbrense, car de L, ¿cierto? Y recursiona con el resto, correcto. Inese, recursiono con el CDRL, ¿sí? Que es el resto. O sea, car es igual al first, CDR es igual al rest. ¿Listo? Eso cambió. Aquí no les funciona first ni rest. Bien, pregunta hasta allí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy preguntando. ¿Qué estoy preguntando acá? Estoy preguntando, ¿por qué pregunto si el primero de la lista es un número? Pues es una lista de números, ¿no? Debo como preguntar si es un número. Y lo otro es hacer el llamado recursivo, ¿cierto? Eso es todo lo que hay que hacer. Bien, entonces, ¿cómo pruebo este nene? Entonces, inS, entonces voy a preguntar si la lista 1, 2, 3, 4, 5 es una lista. Y eso me debe devolver. Aquí no es empty, sino yo. Sí, son cambios que tiene la vida, muchachos. No, y este curso cambia con respecto a la versión del curso anterior. No se preocupen también por eso. Porque pues la voy a actualizar a la versión 3 del libro. Entonces, hay unas deliciosuras que llegan. ¿Sí? Unos conceptos, sobre todo en la parte de asignación, llegan dos conceptos deliciosos. Pero bueno, por ahora, pensemos en eso. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta aquí de lo que hice? Me aproveché de la definición recursiva. ¿Cuál es la definición recursiva? Una lista, ¿de dónde parte? De un valor de una lista. Y en otro caso, ¿cierto? Si yo ya tengo un elemento que es una lista, ¿cierto? Las listas parten desde la lista vacía. Y el caso inductivo es que si tengo una lista, ¿cómo genero la siguiente? Pues concateno un número natural con la lista, que es lo que ustedes hicieron en FDP, ya en mayores resúmenes. ¿Sí recuerdan el cons? Yo creo que sí. Bien, ahora, ¿qué sigue acá? Vamos a hablar de los números pares. ¿Cuál es la definición inductiva de los números pares? 2 pertenece a S. Si n pertenece a S, entonces n más 2 pertenece a S. ¿Cómo nos damos cuenta si un número es un número par entero? Positivo. Entonces, ¿qué pregunto? No vayan a hacer esa cochinada. Con la definición, muchachos, eso es uno de los errores físicos del parcial. Yo miro eso y ni ya, es una cero, ¿sí? Porque no es una definición recursiva. El módulo no es una definición recursiva. ¿Cómo es la definición recursiva? Y en ese par, me la ponen fácil si hacen eso. Entonces, lambda,
va a entrar un número, ¿cierto? Lo primero es, el número es igual a 2, ¿qué devuelvo? True. Si el número es menor que 2, devuelvo false. Y en otro caso, ¿qué hago? In ese par, ¿qué hago? N-2, menos N2. ¿Por qué menos N2? Porque la definición es sumando. ¿Y cómo me devuelvo? Restando. ¿Cómo llevo de un número cualquiera a preguntar qué es par? Pues debo restarle 2 hasta llegar hasta dónde? Hasta la base, ¿cierto? No vayan a hacer esas cochinadas de módulo porque eso ni lo miro, ¿sí? Aquí no cuenta eso, ¿sí? Porque es una definición recursiva. Son definiciones recursivas, muchachos. Módulo no es recursivo. Y la división no la recomiendo tampoco, porque tiene sus problemitas. Y en ese par, si pregunto si 5 es un número par, ¿qué haría devolverme CNN? False. Vamos a ver si es cierto. Miren acá. False. ¿Sí? Miren, utilicé la definición recursiva. Se va a preguntar 50.001. False. No se demora mucho. Generalmente el racket es eficiente con eso. ¿Sí? Puedo poner un número más grande. No pasa nada. Bueno, y se demora ya un poquito. Entonces, de esa manera yo puedo, mediante una definición recursiva, debería volver false. Algún día acabará. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? De lo que son las definiciones inductivas. Igual no se preocupen, en el libro creo que hay menos ejemplos de los que yo pongo, ¿sí? No, no es muy, digamos, muy pedagógico que digamos, ¿sí? Sí, deben de preocuparse. Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Entonces, sí, les recomiendo, les queda de tarea hacer la del doctor Raquel. Para la otra semana, porque la otra semana ya se me va el taller. ¿Recuerdan cómo van a ser los talleres? Grupos random, ¿cierto? Y en clase. ¿Por qué grupos random? Pues para evitar el carreo, porque ya he notado que aquí hay unos carreadores y hay unos que se pegan a los carreadores. Entonces vamos a ver si los que le pegan a los carreadores pueden carrear también. Esa es la idea, ¿sí? Y además para que se conozcan. Ustedes no saben, esa persona puede ser su media toronja. Bien, entonces, ¿preguntas allí, muchachos? Ustedes no saben, de pronto conocen su media toronja acá. Me mandan me invitan, no me vayan a invitar a la boda, no es necesario, pero pues me dicen, profe, gracias por juntarnos, que gracias a usted pudimos que casarnos, eso. Bueno, ¿preguntas allí, muchachos?